Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church. Me alegra que estés conectado a este canal. Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios y te ayude a conocerlo mejor. Disfrútalo. Capítulo 29 de Primera de Samuel. Nos quedan 2 semanas más en Primera de Samuel. El próximo miércoles vemos el capítulo 30. El próximo de ahí vemos el capítulo 31, que es el último. Y vamos a terminar, así que les recomiendo que no se pierdan estos últimos mensajes. Y vamos a ver qué nos va a enseñar hoy Dios en este capítulo. Todo el ejército filisteo se movilizó en Afec y los israelitas acamparon junto al manantial de Jezreel. Mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 1000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquis. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis les dijo: este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años y no he encontrado en él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste. Le exigieron: no puede ir con nosotros a la batalla. Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario, ¿qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas? ¿No es ese el mismo David por quien las mujeres de Israel cantan en sus danzas: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Así que Aquis finalmente mandó a traer a David y le dijo: juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, porque no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. ¿Qué he hecho para merecer esto?, preguntó David. ¿Qué ha encontrado en su siervo para que no pueda ir y pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Pero Aquis insistió: en lo que a mí respecta, eres tan perfecto como un ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañen en la batalla. Ahora levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Jezreel. Aquí David está en una tierra extranjera. ¿Recuerdas que él se mezcló entre los filisteos para huir de Saúl y que Saúl no lo atrapara y dejara de perseguirlo? ¿Te acuerdas? Entonces lleva rato aquí David probando a lo mejor su lealtad con los enemigos, y ya se mezcló entre ellos, ya se ganó la confianza del rey. Pero viene un punto aquí decisivo, el punto decisivo de ahora se va a ver para quién peleas, David, porque vamos a pelear contra Israel. Y David sale y quiere salir en marcha contra Israel como del equipo de los filisteos. Y obviamente los filisteos ponen un pero y dicen: o sea, ¿cómo va a ir David con nosotros? ¿Me pasas mi computadora? ¿Cómo va a ir David con nosotros? Y se va a volver contra nosotros. Y tienen miedo de que en lo más recio de la batalla simplemente David diga: pues ahorita creían que era de ustedes, pero ya no. Entonces, fíjate, yo pensaba, bueno, ¿qué nos enseña este texto? ¿Qué Dios quiere que aprendamos? Y una de las cosas que se me vinieron muy fuerte era que este asunto de lealtad. Porque fíjate, David intentó mezclarse entre el campamento enemigo, intentó ser parte de ellos y ganarse su confianza, pero al final dice que tuvo que hacerse a un lado. Y yo creo que así la iglesia de hoy tiene esta inclinación, ¿ok?, a mezclarse entre el mundo, a decidir ser aceptada en el mundo, ¿no? Como que David modificó, o sea, simplemente llevaba aquí la bandera de Israel y se la tapó tantito y dijo: no, yo hurra por los filisteos, ¿no? Y se aprendió el himno de los filisteos,
¿ok? Y empezó a comportarse como ellos y a dar lealtad a ellos. O sea, empezó, y yo creo que se equivocó porque ¿qué hubiera pasado? O sea, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la oveja diera la guerra? ¿Habría matado a los israelitas realmente? No lo sabemos, no sabemos. Su lealtad iba a ponerse en juego muy grueso, pero imagínate, si se ponía a matar a los israelitas, los filisteos lo iban a matar a él. Y si se ponía a lo mejor del lado de los filisteos lo iban a matar. En este mundo no puedes simplemente decir, yo no me voy del lado de nadie. No puedes simplemente poner una lealtad así como en medio y decir, yo soy mitad israelita, mitad filisteo y mato a algunos israelitas, ¿Verdad que no se puede eso en la guerra? ¿Verdad que en la guerra tú tienes que tomar un bando? No te puedes poner en medio de dos ejércitos y esperar salir bien librado. Y eso era lo que Jesús decía cuando hablaba de la lealtad. Y hablaba de cómo nosotros no podemos tener una lealtad dividida, que no podemos amar a Dios, por ejemplo, y amar al dinero al mismo tiempo. Muchas veces se ve la lealtad, por ejemplo, discípulos de Pablo que decía de estos discípulos eran míos, pero se fueron amando este mundo. Su lealtad estaba con este mundo, y cuando llegó la hora de la guerra se volvieron contra mí porque amaron más el mundo. No, se mezclaron en el mundo, hicieron encajar en el mundo y fueron aceptados en el mundo. Y el rey Aquis dijo, oh, muy bien, eres mi siervo, me caes muy bien, eres un ángel del Señor, eres como ningún otro, y se sintió bien, ¿no? Imagínate, David todo el tiempo siendo rechazado por el rey de Israel, Saúl, siendo rechazado y siendo perseguido, y de pronto el rey extranjero, ¿verdad?, le dice, eres un ángel, eres lo mejor, eres lo máximo. Imagínate, después de tanto rechazo, David se sintió así como, sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí, padre? Que diga rey. Y de pronto nos acomodamos en esta aceptación en el mundo, mezclarse en el mundo, ser aceptado en el mundo. Dice la Biblia, amar al mundo, y de pronto modificar nuestro comportamiento por el mundo, y modificar nuestros discursos por el mundo, y evitar hablar cosas que Jesús habló por el mundo, porque si no, pues van a descubrir que no somos de ahí, no somos filisteos. ¿Qué tal que David un día se ponía a hacer algo muy israelita, como descansar el sábado? ¿No? Y entonces, mejor los sábados, David se ponía a palear, así como pasaba el vecino y él, no, así como, no, yo sigo trabajando, ¿ok? ¿Qué hubiera pasado si David empezaba a ver esa controversia, ¿no? De a quién eres leal, quién verdaderamente eres. Y eso empezó a pasar, y David estuvo entre la espada y la pared. Ahora, qué padre que aquí Dios impidió que David quedara entre la espada y la pared y lo libró de eso. Pero yo creo que esto nos habla de cómo la iglesia debe tener un cuidado especial de lo que hace con respecto a su lealtad con Jesús o su lealtad con el mundo. Debido a esto, Jesús un día marcó una línea con la gente que le seguía. Y marcó una línea, y lo digo a lo mejor simbólicamente, pero así fue, como que dijo, a ver, a partir de ahora, ustedes quizás han estado malinterpretando lo que significa seguirme, y han malinterpretado mi bondad y mi gracia, y creen que solo estar aquí se trata de disfrutar del beneficio de ser sanado, o el beneficio de decir, yo soy el equipo de Jesús, y poder sentirme así como especial por eso. Y entonces un día Jesús pintó un árbol para ver quién realmente era su seguidor, quién era quién. Vamos a ver quién es filisteo aquí. ¿Sí me explico? Y fíjate, esto pasa en Marcos capítulo 8, verso 31. Entonces Jesús comenzó a decirles a sus discípulos que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes,
por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Y ahí es cuando pintó la línea. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí, esto es tan importante. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. En esta última palabra de Jesús, lo que dice así como: si se avergüenzan de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes, recae lo que verdaderamente estaba ocurriendo aquí. ¿Qué estaba ocurriendo? Pedro estaba queriendo disculpar a Jesús, como que Jesús estaba diciendo su mensaje y todas las cosas abiertamente, y Pedro quiso venir con Jesús y así como de, una disculpa, no le hagan caso ahorita, voy a hablar con él, y lo llama aparte, y dice que lo empieza a reprender. En el original esta palabra quiere decir que lo empezó a corregir. Voy a corregir a Jesús para que no ofenda a la gente, para que no escandalice a las personas. Voy a corregir a Jesús. Es como cuando tú te tratas de llevar a una persona ebria que está diciendo incoherencias, incomodando a todos. ¿Sí o no? ¿Te pasó alguna vez de joven? Antes, ¿no? Como de este cuate ya se le pasaron las copas, empieza a decir tonterías, empieza a ofender, ¿sí o no? Y la gente está así como, ¿sí o no? Y llega el amigo, Pedro, y se lleva, así de, vete, vámonos ya, ¿qué te pasa? Eso hizo Pedro con Jesús. Lo trató de corregir, lo reprendió. Ahora, estamos ahorita, iglesia, en un punto donde la cultura demanda que nuestra fe sea amigable con todos y nos dicen cosas como: corrijan a su Jesús. Ya siéntenlo, ¿no? Y nosotros, María, como mal, así de: Jesús, ven acá, aparte. Nos estás dejando en ridículo con el mundo. Ya no digas esas cosas. Como por ejemplo cuando dijo que quiere ser su seguidor y todo, debería comer su carne y beber su sangre. ¿Sabes cuántos seguidores perdió Jesús ese día? Muchísimos. Casi toda la gente se fue cuando dijo Jesús eso. Y Jesús lo dijo a propósito, porque pudo haberles explicado de, no va a ser literal, miren, voy a adornarlo. Pero ¿por qué Jesús a propósito escandalizaba a la gente? ¿Por qué? Para probar su lealtad. Vas a adorarme y a seguirme cuando lo que yo hablo te suena bien y te copia y estás de acuerdo, o cuando yo diga cosas que no te copian te vas a ir. Y Jesús a propósito dice esto, que era verdad, pero que no, como dice la Biblia, hay que sazonar las palabras con sal para que no sepa insípido. Dice así: tus palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal, para dar gracia a los oyentes, como para no asustar a la gente. Pero Jesús no le echó sal a veces. ¿Por qué no le echaste sal?
la gente se fue bien incómoda, se sintieron atacados, etc. ¿Por qué? Porque Jesús quiere probar de quién somos. Quiere probar si somos de Él o no. Y a veces va a decir, y tú vas a ver que Jesús va a soltar todo como va. Porque al final uno tiene que aceptar esto, aceptar que Él es Dios, que Él es Señor, sin que... Ok, tenemos que aceptar que Él es Dios y que Él es Señor, independientemente de las cosas que diga o haga. ¿Por qué? Porque Él está por encima de nosotros. Yo voy a ponerme a analizar a Jesús, yo voy a darle consejos a Jesús, yo voy a ser su manager de Jesús, yo voy a ser su coach, ¿cómo se dice? Los que controlan la imagen, se me fue la palabra, su asesor de imagen. Yo le voy a hacer sus discursos porque Jesús a veces, híjole, ¿sí o no? A veces nos da la pedrera, lo Pedro nos sale así de Jesús, espérame, ¿cómo dijiste esto? No, sí se salen tantito, ahorita vamos a corroborar esta información. Ay, Señor, nos metiste. Yo veo la Biblia, me hice cristiano y vi la Biblia y dije, estamos en problemas. ¿La verdad? Leí el Antiguo Testamento y dije, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Sí o no? Todos alguna vez hemos sentido esa incomodidad de que queremos llevarnos a Jesús y darle una retocada. Quisiéramos de pronto arrancar páginas para no tener que ponernos a discutir con las personas acerca de cosas que van a decir y van a aprovechar ciertos mensajes y ciertas palabras para entonces atacar el evangelio y etcétera. Y entonces de pronto te das cuenta de no podemos simplemente condicionar nuestra lealtad a Jesús y nuestra adoración a Jesús dependiendo de que las cosas que dice Jesús nos copien. A veces no nos van a copiar. ¿Qué hace uno cuando la Biblia no nos copia? Cuando la palabra no nos copia. Uno se humilla, dice la Biblia, y recibe con mansedumbre la palabra que quiere entrar a tu corazón para que tu alma sea salvada. O sea, cuando la Biblia no te copie, lo que está mal no es la Biblia. Adivina quién está mal. Cuando algo de lo que Dios diga no nos parezca, o cuando algo de lo que Dios diga no lo entienda, no significa que Dios está mal y necesita ser corregido o reconvenido, sino que yo soy el que necesita ser corregido y reconvenido. Y aquí Pedro le está diciendo a Jesús, a ver, déjate corrijo. Y Jesús se voltea con Pedro y le dice, no, yo te voy a reprender a ti, aléjate de mí, Satanás. Se pone caliente la cosa. Y se voltea en ese momento Jesús con los demás y les dice, a ver, vengan todos para acá. Y yo me imagino así como una línea. A ver. A partir de ahora, el que quiera seguirme va a tomar su cruz y me va a seguir hasta la muerte. Esto no es un juego. Esta es nuestra vida. Y todavía como Jesús dijo, aléjate de mí, Satanás, y todos así de, ay, otra vez diciendo que Satanás hace las cosas. Jesús, eso no es moderno, pero bueno. Ay, y seguidores se iban. Y ahí estaba Juan, que era el manager de Instagram. Así de, Jesús le echa la culpa le llama a Satanás a su discípulo. No, y es así, ¿por qué le llama a Satanás a Pedro? ¿No? Porque Jesús no cayó su boca ante nada, habló la verdad sin medirse. Y esto, lo que dice la Biblia acerca de esto es que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad no puede ser callada o manipulada. La única cosa que tú haces con la verdad es proclamarla y ya. Y eso fue lo que hizo. Jesús vino a proclamar la verdad.
Ahora, es bien fuerte, porque aquí le dice Pedro, como Jesús, ven, no digas esas cosas ya, deja de hablar. Y tú podrías pensar, yo por muchos años pensé que Pedro se estaba preocupando por su amigo, como de, ¿cómo que te vas a morir? No, Jesús, no, ¿cómo? No digas eso, no te vas a morir, Dios está con... Algo así, yo pensé eso. Pero en realidad no se trataba de eso. Pedro estaba tratando de reconvenir a Jesús, no estaba preocupado por Jesús. No era que no quería que Jesús muriera, porque se entiende que en ese momento sus discípulos, aunque dice la Biblia que abiertamente Jesús les decía, voy a morir y voy a resucitar, los discípulos parece que oían así de como Charlie Brown y no captaban hasta que Jesús resucitó. Dijeron, y entonces los discípulos entendieron lo que les había dicho, ¿te acuerdas? Entonces en ese momento Jesús está, voy a morir y me van a entregar y me van a pasar estas cosas y así. Y no era que Pedro dijo, no, que no pase eso. No se estaba preocupando, estaba tratando de salvar la reputación de Jesús por hablar de este tipo de cosas, porque Pedro se incomoda de oír a Jesús hablando de cosas tan duras y que no le hacían sentido. Entonces, por eso Jesús se voltea con todos los demás y les dice algo así como de, a ver, si les parece que los estoy dejando en ridículo aquí con sus amigos, y les dice Jesús, un día yo vendré con mis amigos, también los ángeles, y tampoco los voy a reconocer a ustedes. Eso es lo que les está diciendo al final. Porque si ustedes niegan mi nombre delante de los hombres, dice, yo también voy a negarlo delante de mi Padre y de los ángeles. Imagínate, esta fue la respuesta de Jesús, así como de, ¿los hago quedar en vergüenza? ¿En serio los hago quedar en vergüenza? ¿En serio van a negar mi nombre? Yo también los voy a negar. Es fuerte, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está tu lealtad? Santiago 1:7 habla de esto y dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Santiago 1:7, ¿qué personas no deberían esperar nada del Señor? Dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿Ok? Entonces, yo pensaba en esto y pensaba en la lealtad y pensaba en cómo hoy la lealtad es esto, dejar a Jesús ser Jesús y no ser estos Pedros que vienen a corregir, a actualizar, a modernizar o a adaptar el evangelio a la cultura, cuando en realidad estamos tratando de rebajarlo. ¿Ok? Entonces quiero hablarte rápidamente de cómo es Jesús realmente. Y yo voy a dejar hoy a Jesús ser Jesús con sus palabras. Y yo voy a ser Pedro, bueno, no que diga, no voy a ser Pedro corrigiendo a Jesús. No, lo que él trataba de decir, no se vayan, era lo que pasa es que en el contexto, miren, no voy a corregirlo, lo voy a dejar así. ¿Cómo es Jesús realmente? Creo que lo que más describe a Jesús, el que mejor me encanta cómo describe a Jesús, es su discípulo Juan. En el capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Creo que estas son las cosas que describen a Jesús: gracia y verdad. La gloria, dice, ¿cómo era la gloria de Dios?
llena de gracia y verdad. Gracia podríamos decir, Jesús ¿cómo era? Jesús era bueno, Jesús era misericordioso, Jesús es compasivo, eso es gracia, lleno de gracia. Tiene compasión. Y luego viene verdad. Verdad suena a su vida era el ejemplo a seguir. Su vida era la sabiduría caminando. Sus palabras eran palabras firmes, pero palabras eternas. Nunca Jesús vas a oírlo hablar como mera opinión. Jesús no vino a opinar. Jesús no vino a sugerir. Jesús, su palabra, si algo definía la palabra de Jesús y la gente podía oírlo, era que decían, Él no es como los demás maestros, porque su palabra tiene ¿qué? Autoridad. Porque Él enseña con un peso, con una autoridad, como cuando alguien te habla y se te queda clavado y dices, ¿cómo refuto estas cosas? Y la gente no podía refutarle a Jesús, por eso lo mataron. Porque si hubieran podido refutar a Jesús y pudieran haberlo hecho callar, entonces con eso se hubieran contentado. Pero los fariseos nunca pudieron, nadie pudo hacerlo callar, nadie pudo refutar su sabiduría y su palabra, por eso tuvieron que deshacerse de él. Porque el orgullo de un fariseo se hubiera contentado con hacer quedar mal a Jesús en un argumento y ganarle un debate. Pero como nadie pudo ganarle realmente un debate y la verdad dejó avergonzada la sabiduría de todos y la sabiduría de este mundo, entonces Jesús fue muerto por este mundo. Porque Él era la verdad. Ahora, si tú sabes que eres la verdad como Jesús, pues tú lo dices, ¿sí o no? Si tú sabes que eres el camino, pues tú no lo dejas así subjetivo. Si no dices, como dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y debe ser claro. Y yo veo a Jesús siendo claro, no dejando cosas al aire. No dejó las cosas al aire para que el mundo viniera a suponer quién era Él, sino vino Él a revelarse tal como Él era, para que nadie supusiera, sino que solo entendiera quién era Él, le pesara quien le pesara. Ese fue Jesús. Aquí estoy, esta es mi gloria, lleno de gracia, lleno de verdad. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú con eso? Entonces Jesús fue claro al revelarnos el reino de Dios. Ahora, quiero hablarte de unos puntos rápidamente de cosas que creo que a veces corregimos de Jesús. Reconvenimos a Jesús, escondemos de Jesús o malentendemos de Jesús. ¿Vas conmigo? Y esta es una de las cosas más comunes del Jesús corregido. Así lo voy a poner a esta mensaje. El Jesús corregido. Esto es, Jesús no vino a condenar al mundo, solo fue amor y paz. Qué conveniente, ¿verdad? Qué bonito. Vamos a ver que no. Viene de esta cita, Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es increíble. Dios viene y da una oportunidad al mundo a través de su Hijo y dice, crean en Él y tendrán vida y no se perderán. Dios no envió a su Hijo al mundo, verso 17, para condenar al mundo, aquí viene, sino para salvarlo por medio de Él. Es correcto. Luego dice el verso 18, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él, ¿qué? Ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y te quedas así de, sí, Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, pero dice, pero la gente que no creyó en Él se condenó solita. La condenación sí existe, y dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Jesús es la oportunidad que Dios le da al mundo para salvarse, como que Dios le manda el salvavidas así en el mar, en medio de la nada.
a la gente que se está ahogando y la gente decide que haya salvavidas y la gente, ¿no? Así. O sea, es de, no quiero tu salvación. No, y la gente solita se condenó a sí misma. Ahora, ¿a qué se refería cuando dice no vino a condenar al mundo sino a salvar al mundo? Se refería a esto. Lo hemos oído mucho, que ¿cuándo es el día de salvación? De acuerdo a la Biblia. Es hoy. Hoy. Y mañana también es el día de salvación. Cuando sea mañana decimos, hoy es el día de salvación. Y Pablo le decía a la iglesia, pues despierten y agarren la onda mientras ese hoy dure. ¿Cuál es ese hoy que está durando? El tiempo de salvación. Incluso cuando Jesús entra a la sinagoga, después de ayunar por 40 días y 40 noches, agarra el rollo del profeta Isaías y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Y cierra el libro, ¿te acuerdas? Cierra el rollo. Y la vista de todos estaban en Jesús, porque no acabo de leer que decía, y el día de la ira del Señor. Y Jesús se frena y ya no lee el día de la ira del Señor, y todos así de, ¿por qué quitas el día de la ira? Y es esto, ahorita no es el día de la ira, ahorita es el día de salvación. ¿A qué vino Jesús? A salvar. Obvio, no vino a llamar a cuentas todavía a las personas. ¿Ok? Hoy es el día de salvación. Entonces, Jesús no vino a condenar al mundo todavía. Pero sí vino una y otra vez a advertirle a las personas que ese día de condenación llegaría. Y que un día, el hoy, se iba a acabar. Entonces, no, Jesús no vino a amor y paz. Mateo 10:32 dice: todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. Aquí está. Aquí. No vine a traer paz, sino espada. Yo habría recomendado a Jesús. A ver, otra vez, ¿de qué estábamos hablando? He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre. Es así de, ¿por qué? ¿Por qué voy a dar un taller de la familia, Jesús? De reconciliación, de perdón. Vine a poner a una nuera contra su suegra. Y ya ves que tan a duras penas se llevan, Jesús. Les dices estas cosas, o sea, no nos hagas esto. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque Jesús viene y dice, va a ser tan fuerte mi palabra en las personas que la lealtad va a ser confrontada. Y a veces tu lealtad va a quedar ahí confrontada entre tu papá o Jesús. A eso se refiere. Entre tu mamá o Jesús. Lo que dice tu abuelita o lo que dice Jesús. Lo que dice el mundo o lo que dice Jesús. Y en este sentido Jesús dice, aquí no somos amigos, aquí es espada. Aquí no es paz, aquí es espada. Aquí es conflicto, aquí es guerra. Aquí tu lealtad no puede quedar dividida. Y después les dice, o amas más a Jesús, no puedes seguir a Jesús y amar más a tu padre, a tu madre, a tus hijos y querer seguir a Jesús. Tienes que amar más a Jesús y tu lealtad tiene que estar con Jesús, porque Él es el Salvador, porque Él es Dios, porque Él es el Señor de todo. O sea, seríamos muy tontos de seguir cualquier otra cosa que no sea Jesús, el creador del universo, el que nos dio aliento de vida y propósito y por el cual somos y existimos hoy. Entonces sí, Jesús vino a traer espada, vino a confrontar al mundo, vino a salvar al mundo. ¿Cómo? En mucha medida confrontándolo
con su error, confrontándolo con su pecado y como llamándolo al arrepentimiento. El primer mensaje de Jesús fue: el reino de los cielos se está acercando, ya viene, así que arrepiéntanse, vuelvan a mí. Así que si bien Jesús no vino a condenar al mundo, sí vino a advertir de la condenación de manera clara. Por ejemplo, Jesús habló del infierno. Yo creo que el amor genuino siempre te va a advertir del peligro, ¿sí o no? Y Jesús vino a hablar del infierno, y la verdad es que no se ve mucho en la Biblia del infierno tan claro. Obviamente sí, hasta que llega Jesús y lo empieza a hablar una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ahí te va, Mateo 10:28. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Perdón, dije Mateo 10:28, ¿va? Está bien ese, ahí deja ese. Luego también les digo, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo, tíralo. Es preferible entrar a la vida eterna con una sola mano, un solo pie, que ser, ¿a dónde? Arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar a la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Tú dirías, ya entendimos, gracias. No, seguía diciendo Jesús. Mateo 7:13, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Mateo 7:19, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Mateo 13:41, está hablando Jesús de la parábola del trigo y la maleza que crecen juntos y que al final del tiempo va Dios a separarlo, y dice: el Hijo del Hombre, en el verso 41, enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche, entienda. Luego habló de otra parábola, de una red para pescar, que atrapa toda cantidad de peces. Y en el verso 48 dice, Mateo 13:48, cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos. ¿En dónde? En el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Por si no ha quedado claro, después Jesús habla de un banquete de bodas en Mateo 22, verso 11. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Y qué tal Mateo 25:41, la parábola de las ovejas y las cabras? Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda, que son las cabras, y les dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero, no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Nosotros actualmente estamos siendo tan atacados por nuestra fe que de pronto se nos dice como de, mira, yo acepto a tu Jesús, me cae bien, pero no me hables del infierno. O sea, ¿por quién me toma? ¿No? O sea, esas cosas ¿qué es esto? La escuela dominical, ¿no? O
sea, y de pronto parece así como de, no, o sea, Jesús no es así. Jesús no va a hablar del infierno, Jesús es amor y paz. Jesús fue la persona en la Biblia que más habló del infierno una y otra vez, por muy incómodo que fuera, una y otra vez, porque lo hizo por amor. Porque eso es amor también, advertir del peligro es amor. Y si nosotros eliminamos el infierno del mensaje y decimos de cree en Jesús, y si no, pues no te va a ir bien en la vida. ¿Quieres que se dé lo de tu trabajo? Sí, pues sí, porque ya fui a 3 entrevistas. Entonces, cree en Jesús. Ay, yo estoy enfermo, pastor, venga a orar por mí. ¿Ya ves? ¿Por qué te estás enfermando? Porque no crees en Jesús. ¿Quieres sanar? Cree en Jesús. Y si no creo, pues vas a estar enfermo, ¿no? Y pensamos solo a razón de consecuencias de aquí. Y queremos eliminar y corregir a Jesús, así de Jesús. A ver, ya repetiste mucho en el infierno. Cada parábola, Jesús, ¿por qué no dices, y entonces entrarán a mi reino y diré, bien, buen siervo y fiel, y ya? No menciones al que no hizo nada con su vida, déjalo en paz. Pero ahí vas. Y al que no hizo nada, a ver, sale al infierno. Y así de, ¿por qué? Porque esa es la verdad. La verdad solo se puede proclamar, no la podemos corregir. Hay una consecuencia eterna y terrible que habla aquí Jesús, la oscuridad afuera, el fuego eterno, donde hay un rechinar de dientes, hay tanto dolor que perdurará por siempre. Es terrible. Obviamente Jesús tenía que hablar de esto. Imagínate que uno llegue delante de Dios y así de, y ahora al infierno, y tú así de, ¿por qué no me advertiste, sí o no? ¿Por qué no me dijiste? Lo hubieras dicho un montón de veces en la Biblia. Yo le diría eso, pero no le voy a poder decir eso porque sí lo dijo un montón de veces. Y ya por último te dejo, los voy a dejar hoy en paz en sus casas. Otra de las cosas que se quieren corregir de Jesús, ya dije, si quiere decir que Él es amor y paz, y ya no, Él es guerra y espada. Te quiere decir que el infierno quede eliminado, no, Él habla del infierno. Y otra cosa, Jesús, esta es otra idea equivocada de Jesús. Jesús fue amigo de pecadores. Y se basa en Lucas 7:31, que dice, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. O sea, tratamos de darles lo que nos pedían, pero no reaccionaron a nada, ¿no? Dijeron así de canciones de bodas, ay no, ahorita no estoy de humor para eso. Ah, ¿no estás de humor para eso? Entonces tocamos violín. Ay no, qué triste está eso. Y es así de, bueno, pues ¿qué quiere? Y a eso se refería cuando entonces dice Jesús, pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino. O sea, él era más austero, ya sabes, Juan el Bautista. Y ustedes dicen, ¿te acuerdas de la dieta de Juan el Bautista? Miel, langostas, se acabó. Miel y langostas. Vivía en el desierto, la moda que traía puesta pues también da que desear. Y la gente pues sí le tenía así como de, ¿y este raro quién es? ¿Qué? Entonces dice, viene un raro que se comporta raro, diferente, y dicen, está poseído por un demonio, decía la gente de Juan el Bautista. Entonces dice, pues no quieren fúnebre, a ver, vamos a hacer algo más alegre. Y luego viene algo más ad hoc, más alegre. Jesús, el Hijo del Hombre, por su parte, festeja, bebe, ¿no? Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Es así como de nada los tiene contentos. O sea, admitan que lo que no quieren es escuchar la verdad, no importa de quién venga. Admiten
entiende que su problema no es con la gente o con la iglesia, sino con Jesús. Admitamos ya eso. Ay, yo no quiero nada con Dios porque la iglesia, no sé qué y aquello, así de, ay, aunque fuera la iglesia perfecta, tú tienes problemas con este libro. Uno solito entra en conflicto, no necesita una iglesia imperfecta para entonces tener un pretexto para rechazar a Dios. El pretexto ya lo tenemos solito, lo hemos construido toda la vida. Venga un loco o profeta predicando ahí en las calles, o venga un pastor de corbata, elocuente y buen orador. De todas maneras, nuestro problema es con Jesús. Nuestro problema es con la verdad. Tenemos que admitir eso, y Jesús les dice, esta generación se parece a eso. Se oponen a la verdad y ponen de pretexto los vasos que Dios usa. Pero entonces, quiero que notes algo, que aquí está diciendo que Juan el Bautista está poseído por un demonio. ¿Estaba poseído por un demonio? No, que la gente decía eso de Juan el Bautista. ¿Para qué? Para quitarse de encima su mensaje, que era fuerte. El mensaje de Juan el Bautista era así como incómodo y era así de, ay, no, está endemoniado. Pero era una difamación, voy a decir. El endemoniado Juan el Bautista. Y luego dice Jesús, y ahora me dicen a mí que soy un glotón y un borracho, amigo de pecadores. ¿Era verdad? ¿Era Jesús borracho? No. ¿Era un glotón? No. ¿Le gustaba comer? Sí. ¿Bebía vino? Sí, bebía vino. ¿Se juntaba con pecadores? Sí, se juntaba con ellos. Todo eso era verdad. Solo que estaban exponiéndolo de una forma difamatoria, descalificando la vida de Jesús. Glotón, borracho, amigo de pecadores. Ahora, obviamente, Jesús, hablando de amigo de pecadores, sí, Jesús fue bueno con las personas que estaban perdidas, fue bueno, fue compasivo. Jesús vino a ayudarlos a salir de su pecado, los sanó, y cuando los sanaba, siempre les decía, ahora ve y sigue con tu pecado, ¿verdad? Así les decía. Sino decía, ahora ve y no peques más. En algunos casos dijo, no peques ya más, para que no te venga o no te suceda algo peor. Estaba diciéndoles, yo vine a salvarlos de las consecuencias, no solo del pecado, sino de las consecuencias de sus pecados, que muchas veces son estas enfermedades, estos tormentos y estas aflicciones que están viviendo. Y Jesús vino a los perdidos justamente y se acercó a ellos. ¿Por qué? Porque era como que Él traía la medicina y vino a los enfermos. Los justos decían, pues no tienen necesidad de medicina, son los enfermos, son los pecadores, por eso estoy entre ellos, pero eso no significa que yo sea su amigo y que apruebe sus vidas y me dé chiste y me dé risa la forma en que viven. No. Y lo sabemos porque en Juan 15, verso 14, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué les parece eso? Juan 15, 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así de tú te llevas amigo de todos, así de estoy ahí para todos, para sanar, para liberar, para confrontar, para salvar. Pero mis amigos, ¿cómo crees? No, Él no podía llamar amigos a los que no me hacían caso. Así que de alguna forma este argumento tiene que salir porque nos invita a pensar que si Jesús fue amigo de pecadores, entonces aprobaba sus vidas. Y Jesús no aprobaba sus vidas. Jesús vino a llamarlos al arrepentimiento. El gran ejemplo es Zaqueo, porque cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, no se sabe qué pasa ahí, pero Zaqueo es convencido de su pecado, porque Jesús entró a su casa y Zaqueo se arrepiente, y Zaqueo dice, ahora voy a devolver todo lo que
he robado, de dónde se le ocurrió todo esto, de dónde fue convencido. Pues la Biblia nos dice fue la palabra de Cristo, el Espíritu Santo convenciéndolo de su pecado. Así que mira, yo te voy a decir, todos quisiéramos, de verdad, que Jesús fuera más fácil. Yo quisiera eso, quisiera poder venir con mi mensaje de Jesús y que toda la gente me aplaudiera. Quisiera venir con el mensaje de Jesús y que el mundo no me azotara la puerta en la cara ni me odiara por decir la verdad. Quisiera poder corregir y modificar algunas cosas para entonces como que darme la oportunidad de encajar o de ser celebrado o de ser escuchado o de seguir siendo influencia o no ser atacado. Quisiera poder corregir a Jesús, pero la verdad es que la lealtad aquí se ve medida en si vamos a dejar a Jesús ser Jesús y vamos a dejar que a nosotros y vamos a dejar que Jesús sea sobre nosotros y seamos sus instrumentos nada más de todo lo que Él quiere hacer. Nosotros somos mensajeros de Jesús. Vamos y hacemos discípulos de Jesús. Y si tú quieres seguir a Jesús, de pronto Jesús va a hacer una línea y te va a decir así de, ok, a ver, ¿me vas a seguir a mí, a Jesús? ¿O quieres que yo siga al Jesús que estás planteándote a ti mismo? ¿O quieres que yo me comporte como el Jesús que tú quieres que yo sea? Y yo te digo hoy, como si fueras Pedro, yo me digo a mí como si fuera Pedro, Pedro, deja de corregir a Jesús, deja a Jesús ser Jesús. El mundo necesita a ese Jesús. Ese Jesús es el que salva. Ese Jesús es el que amó tanto al mundo que se entregó por él. El Jesús que tú te quieres hacer no sirve de nada. No ayuda a nadie. Tu versión de Jesús amigable y moderna no va a tener ningún efecto en este mundo. Voy a dejar a Jesús ser Jesús. Porque solo ese Jesús es el que salva. Y quizá hoy quisiera casi pintar una línea aquí, pero no lo voy a hacer. Pero sí imaginariamente, ¿no? Y ahí cierra tus ojos en tu lugar y escucha estas palabras que dicen: si quieres seguirme, niégate a ti mismo y sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y si tu lealtad está dividida entre Dios y este Jesús y el mundo, hoy es un tiempo de que decidas de qué ejército eres. ¿Para quién peleas? ¿Para quién respiras? ¿Por quién das tu vida? Si es Jesús, tú di hoy: Señor, yo doy mi vida por ti. Mi lealtad está en ti. Señor, nos rendimos a ti. Ya sé, a veces no entendemos todo lo que haces o todo lo que dices, pero te amamos, Jesús. Tú nos cambiaste la vida. Todavía ni siquiera sabemos explicar cómo le hiciste, pero aquí estamos, Señor. Tú nos hiciste algo ahí donde nadie
nadie más había llegado y tocaste nuestro corazón. Nos salvaste, Jesús. Así que hoy te decimos, haz lo que quieras y lo que quieras. Yo soy tuyo, soy tu discípulo y tú eres mi Jesús. Perdónanos si te hemos querido reconvenir, si te hemos negado delante de otros, si hemos adaptado lo que dices, si nos hemos avergonzado de tu mensaje. Señor, ese mensaje es el único que puede salvar. Tú eres el nombre, el único nombre, el cual cuando es invocado puede traer una vida de la muerte misma. No hay nada imposible para ti, Jesús. No quiero que seas el Jesús que yo quiero que seas. Solo quiero aprender a conocer al verdadero Jesús y seguirlo hasta el fin. Seguirlo hasta el fin. Aquí estamos, Jesús. Nos rendimos a ti, Jesús. Nos rendimos a ti. Amén. Amén. Gracias por escuchar. Quiero invitarte a ser parte de Requiem Church suscribiéndote a este canal y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje. Ven, descansa, Requiem.